spend my day thinking about what I've thrown away. De la S de Teucro, con el número 5, Carlos. Con el número 6, Ancho. Con el número 7, David García. Con el número 8, David. Con el número 9, Adrián Purifas Puma. Con el número 10, especialista defensivo, Marcos Toledo. Con el número 11, Víctor, la fortaleza, el elefante, Rodríguez. Con el número 12, la cancela de Carvalho, Thiago Stervich Gómez. Con el número 13, Iván Listados Fernández. Con el número 14, Gonzalo, más conocido como Chalo, ¡Carlos! ¡El avión, el avión! Con el número 15, César Armas. ¡Grande, César, grande! Con el número 17, Carlos Barroso, matador de Carvalho, García. Con el número 18, capitán de la S de Teucro, gran persona, Borja Fernández. Con el número 19, José, especialista defensivo, Amergeira. Con el número 33, Dani Elillo Hernández. Con el número 46, el Valentino Rossi Molero. Ven cuando quieras, 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 ven cuando quieras. Con el número 66, el muro de Carboneras, Richie Américo. Richie. Como entrenador,
de Teucro, más conocido como Kiki, pero Quique Domínguez. Segundo entrenador, Luis Ponce. ¡Es para! ¡Es Preparador físico, gran persona y mejor todavía aún, Toño Pequeño Pura. Gran persona, preparador físico, gran persona, Javi Martín, fisioterapeuta, superdelegado, también presidente, Javier a lo que dejes del brazo. Pelea sin fin, 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 pelea sin fin. Es un verdadero placer saber que con su Equipo campeón, esta es la afición de un equipo campeón, esta es la afición del equipo a toda la gente que de verdad se alegra de que el Teucro el año que viene vuelva a jugar en Asobal. De cada uno de los directivos que han estado a lo largo de estos años, de los que han pasado los momentos duros, gente, y no puedo nombrar a todos porque se me olvidaría, pero a Mijeiras, Frank. Bueno, pues a lo que dijo Quique yo realmente tengo que decir bien poco. Estamos orgullosos de haber dirigido a estos grandísimos jugadores y mejores personas, y la muestra de eso, que no solo se hace a veces entrenando, sino tiene que sumar cosas, y ellos creo que han sumado todo lo que hace falta para ser un equipo campeón como somos. Gracias. Lo mío no son las palabras, y lo demuestro diciendo mi discurso, que me llena de orgullo y satisfacción pertenecer a este grupo. Creo que este año hemos llevado una ilusión al club, a la gente, a la ciudad, que se había perdido un poco y era algo que a mí me daba, no voy a decir pena, pero sí era algo triste. y nada, muchísimas gracias por el apoyo.
y esto no acaba aquí, sigue el año que viene con más. Levo unha tarde complicada, así que vou falar en galego porque ás veces sácholle un pouco ao castellano. De verdad que isto é acojonante. Non me tiña preparado, cantei máis no momento. Bueno, que moi agradecido, estou a verdad que acojonado de que tanta xente viñase hoxe aquí a apoyarnos, a sufrir con nós, moi contento de formar parte de este grupo de xente que tuvo as santas pelotas de levar o Teucro a Sobal outra vez. Después del monólogo de don Carlos García, bueno, para empezar no sé por qué estoy hablando, porque aunque sea tercer capitán, desde el vestuario se me conoce como capitán de paja. Y bueno, nada, deciros que no sé si lo sabéis, pero hoy es mi cumpleaños. Es el ascenso y que sin duda no lo hubiéramos conseguido. Y yo, mis primeras palabras quiero que sean para todos los compañeros que hemos tenido directiva en estos 3 o 4 años, que hemos sufrido bastante. Y ante todo, creo que hay 3 personas que allá arriba seguramente se estarán alegrando de esto, que mucha gente sabe quién son. Y bueno, aturar a estos satélites todo un año, no sabéis lo que cuesta, ¿eh? No sabéis lo que cuesta, pero bueno, son fáciles de aturar y gracias, guarda la pega, ¿sí? Gracias por estar aquí. Si alguien no conoce a Charlie, le voy a pasar el micrófono porque es las manos que nos llevan por toda España. Soy muy cortado, ¿qué quieres? Yo la carretera lo que queráis, pero aquí lleva razón, aguantarnos en la hostia, ¿eh? Y pegarte 3.000 kilómetros en una semana, hay que aguantarlo, pero bueno. Mira, aquí te diga, yo no sé aquí la gente, pero yo estoy llegando. ¿Sí, Juan? Aficionado que más kilómetros tiene y lo merece. Carlos Medinaceli, por favor. Bueno, que conste que hablo por la voz de todos estos que están aquí, de los 3.000 que estaban ayer en el pabellón. Creo que lo más bonito de ayer del pabellón pasó en el descanso. Eso es mi Teucro. Me dais muchas veces las gracias por ir a veros por España adelante y no me tenéis que dar las gracias, sois vosotros los que nos hacéis felices a vosotros. O sea, sois la hostia. Sois la hostia. Por otro lado me da un poco de pena porque en cualquier ciudad de España hoy habría 4.000, 5.000 personas cuando un equipo asciende, cuando es la mayor institución de la ciudad deportiva, cuando es la mayor representación, y solo espero que esto sirva de acicate para que el día de mañana podamos seguir creciendo, porque el club se lo merece. Mañana hacemos 70 años. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en este día tan bonito para el Teucro, ¿no? Lo primero, felicitar a este gran equipo que ha cumplido con creces. Antes no sé quién decía, que no sé si entendí que Octavio nos había hecho algún favor, pero nosotros ya lo habíamos trabajado antes, vosotros lo habéis trabajado antes. ¿Qué más decirle? Este equipo se merece todo, se merece estar en Asobal y mañana, el año que viene, en Europa, si hace falta. Aunque Javi Domínguez antes lo comentó, yo quiero darle las gracias a todos aquellos que han hecho posible que el Teucro hoy siga soñando, ahora ya es un sueño estar en Asobal, que siga cumpliendo años, es verdad, mañana cumplimos 70 años, este es el mejor regalo, cumplir años con un ascenso, pero para mí me quedan 2 regalos pendientes. Uno de ellos es que ayer en el pabellón éramos 3.000 personas en el pabellón, somos casi 1.000 socios. Para estar en Asobal necesitamos ser más, necesitamos que la ciudad de Pontevedra se involucre con el Teucro más de lo que lo ha hecho hasta ahora.
os pido a la ciudad de Pontevedra que se involucre con el Teucro, que se haga socios, que se haga el jugador número 8, pero desde el principio hasta el fin. El segundo regalo que necesita el Teucro y que estamos desde luego trabajando para conseguirlo es que es fundamental atraer patrocinios para el Teucro. Agradecer y reconocer el esfuerzo, y quiero hacerlo, el esfuerzo de todos aquellos que me han acompañado como compañeros de junta directiva. Muchas gracias y reconocimiento a todos, a este gran equipo y a esta gran afición. Muchas gracias. Quero agradecervos de verdade a todos os que estades aquí e os que non están o esforzo que fixeses porque este equipo salía para adiante, ¿no? E agradecerle aos rapaces as tardes de bo balonmano que nos brindaron este ano. Temos un compromiso con vos lo sabedes que temos un compromiso con vos, que non vos fallamos e non vos vamos a fallar. O Concello sempre vai a estar con vos. E non vos podo decir moito máis, porque estou tremendamente emocionado. O éxito que conseguiron estes grandes xogadores que desde logo fixeron unha temporada da que todos nos sentimos orgullosos. Que Cristina non. E a que Cristina non. ¡Viva el Teucro y Teucro!